Bienvenidos. En esta ocasión vamos a hacer algunos ejercicios de presión en tubos en U, especialmente, aunque vamos a hacer otros ejercicios. Empezamos con el ejercicio 16 de la física de Serway, que nos plantea: en un tubo en U se vierte mercurio, como se muestra en la figura. Entonces aquí está, esta es la figura, este es el tubo en U, aquí lo llenamos de mercurio, bueno, vertimos mercurio y lo dejamos que se nivele, entonces las ramas quedan niveladas. Dice que el brazo izquierdo del tubo tiene un área de sección transversal de 10 centímetros cuadrados. Este lado izquierdo, fíjense, 10 centímetros cuadrados la sección transversal, es un tubo circular. Y el área del lado derecho es de 5 centímetros cuadrados, también es circular, pero fíjese que esta área es menor en el tubo en U, solo 5 centímetros cuadrados. Sin embargo, como es el mismo líquido, se nivelan las ramas. A continuación, se vierten 100 gramos de agua en el lado derecho. Entonces, si nos vamos acá, al otro dibujo, fíjese que aquí se colocó agua. Aquí hay 100 gramos de agua en este lado, en el lado derecho. Y ahora, ¿qué nos pide el ejercicio? Nos dice: determine la longitud de la columna de agua en el brazo derecho del tubo en U. Si yo aquí puse 100 gramos, ¿cierto? El problema me dice que ahí puse 100 gramos de agua. Estos 100 gramos de agua, ¿qué altura ocupan? Sabiendo esta área 2, ¿no? Sabiendo que esa área 2, aquí está, son 5 centímetros cuadrados. Entonces, teniendo en cuenta esa área y los 100 gramos de agua, ¿cuánto es la altura de esta columna? Bueno, esa es la parte A. La parte B, dado que la densidad del mercurio es 13,6, ¿cierto? Gramos sobre centímetro cúbico, la del agua es solo 1, recuerden que es la densidad patrón, me preguntan, ¿qué distancia H, aquí está H, se eleva la columna de mercurio en el brazo izquierdo? Claro, cuando yo pongo aquí agua, el agua tiene cierto peso que ocupa este espacio y obliga al mercurio a desplazarse. Pero fíjese, yo necesito toda esta columna de agua para que el mercurio solo se desplace este valor pequeñito. ¿Por qué? Porque pesa mucho más. Bueno, y entonces ¿cuánto se desplazó? ¿Cuánto es la altura del pedacito que se desplazó? La solución. La pregunta A. Entonces, la altura de esta columna. Digamos que esa altura de esa columna es H2, tiene cierta altura H2 y vamos a calcularla. Recordemos que esto es un volumen, ¿no? Y que el volumen, ¿cierto?, se calcula como para este cilindro, ¿no? Es un volumen, miren, el tubo tiene forma redonda, ¿cierto? Cuando yo deposito el agua toma la forma del tubo. Y la figura que me ocupa el agua, o la forma que me ocupa el agua, es la de un cilindro recto. Y el volumen de un cilindro recto es el área de la base por la altura, que esa altura es precisamente lo que me están pidiendo y que yo la llamé H2, ¿cierto? Ahora, obviamente, como no me dan el volumen, pues no voy a utilizar esto. Yo sé que, como me dan la masa, hay una relación entre el volumen, la masa y la densidad. Yo sé que densidad es masa sobre volumen, ¿cierto? Entonces de acá, fíjense, voy a despejar el volumen. Entonces este volumen está dividiendo, yo voy a multiplicar a la densidad que quedó multiplicada por el volumen baja a dividir a la masa. Y entonces ahí está la ecuación. Volumen es masa sobre densidad. Entonces acá, donde está el volumen, vamos a colocar masa sobre densidad. Obviamente estamos hablando de la densidad del agua, ¿no? Igual, área de la base, que será el área 2, ¿cierto? Miren, el área de la base, estamos hablando que estamos acá, es el área 2, por la altura que la llamamos altura 2. Bueno, y de acá despejamos la altura, ¿no? Entonces, esa altura 2 la despejo, entonces esto que está multiplicando, baja aquí a dividir, ¿cierto? Y entonces me queda, ya ahí me queda despejada la altura 2, entonces corrámosla un poquito. Altura 2 es masa sobre área 2 por densidad. Ya lo demás es ponerle números. Bueno, y si le colocamos números, entonces aquí al reemplazar la masa de agua, que me la da el problema, ¿no? Aquí está 100 gramos de agua, entonces ahí reemplazo 100 gramos, el área de este tubo, el área 2, 5 centímetros cuadrados, y la densidad del agua, que todos sabemos que en la densidad patrón ya es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Ahora, miremos de unidades, estos gramos se cancelan con estos gramos. Centímetro cuadrado con centímetro cúbico, cancelo 2 y todavía me quedan centímetros y me quedan en el numerador. Claro, es que esa altura 2, como es una altura, se da en centímetros. Si yo hago 5 por 1 es 5, 100 dividido 5, 20 centímetros.
20 centímetros es la altura de la columna de agua que en un tubo que tenga de área 5 centímetros cuadrados va a ocupar una masa de 100 gramos. O esos 100 gramos mejor ocupan una altura de 20 centímetros. Y esa sería la respuesta del inciso A. Nuestro inciso B es un poquito más complejo. Dice, dado que la densidad del mercurio es 13,6, ¿qué distancia h? Entonces esta altura h se elevó la rama de mercurio, la rama izquierda de la columna de mercurio. Bueno, entonces, ojo lo que vamos a hacer acá. Esta altura la voy a llamar H1. Fíjese quién es H1. Es la altura con respecto a la parte inicial, a la referencia inicial del mercurio, ¿cierto? El mercurio entonces cuando estaba nivelado hizo una marca y con respecto a esa marca el agua bajó una altura H1. El mercurio subió una altura H, tengámoslo en cuenta. Y no se nos olvide que H2 es la altura de la columna de agua que la calculamos acá. Ahora, si hacemos un análisis exhaustivo, entonces inicialmente acá esto no era agua, fíjese. Si yo vengo acá, mire, ¿qué era lo que había acá inicialmente? Había mercurio, que se desplazó, se vino y ahora se posicionó acá, mire. Se posicionó acá. Solo que fíjese, acá en la parte derecha era una altura grande. Acá ya no es tan grande la altura, que es lo que tengo acá. Miren la relación que H1 es más alta que H. ¿Por qué? Pues porque el mercurio pesa más que el agua, entonces no se va a elevar tanto. Sin embargo, lo que quiero que tengan en cuenta es que este volumen de mercurio del sitio 2 fue desplazado, se movió al sitio 1, pero se movió la misma cantidad de líquido. El agua me lo desplazó, me lo desalojó, me lo envió para acá. Sin embargo, el volumen no cambió, o sea, el volumen que se desalojó y se fue para el otro lado, llegó la misma cantidad de volumen. Entonces voy a partir de ese hecho, que el volumen en el sitio 1 es el mismo volumen en el sitio 2. En el sitio 1, ¿cómo calculo el volumen acá? Como es un cilindro, ¿cierto? Porque esto es circular y esto tiene cierta altura, entonces sería un cilindro. Recuerden que el volumen de un cilindro lo halla como el área, aquí está, esta área de la sección transversal, esta área, por esta altura. Pero la altura aquí me la dan, miren. O sea, si dibujo mi cilindro aquí al lado izquierdo, ahí está mejor dibujadito, ¿cierto? Entonces, el volumen es el área 1 por la altura h. Entonces, aquí vamos a decir que es el área 1 por altura h. Igual. Ahora, el volumen que ocupaba antes acá, que era el mismo, pero calculémoslo. Será el área 2, ¿cierto? Porque aquí estaba mercurio, el área 2 por la altura que ocupaba, mire, la altura de la columna que será H1. Y ahí está, área 2 por H1. De acá yo relaciono, fíjese que lo que estoy relacionando, como yo conozco las áreas, me las dan en el problema, estoy encontrando una relación entre la altura H y la altura H1, o sea, entre la altura que subió el mercurio en la rama del lado izquierdo y la altura 1 que ocupe el agua con respecto a esta línea inicial de referencia, miren, esa altura 1. ¿Qué puedo decir? Podemos decir que la altura 1, si yo despejo de acá, ¿cierto? Esta área 2, pues está multiplicando a la altura 1, bajaría aquí a dividir. Entonces, si la mando a dividir, entonces me queda que la altura 1 es igual área 1 por altura sobre área 2. Y ahí tengo una relación entre la altura 1 y la altura h, que la voy a necesitar más adelante. A continuación, lo que voy a evaluar son las presiones. Entonces, voy a tomar una referencia. La referencia es este nivel. Y con respecto a este nivel voy a calcular la presión acá en 1 y la presión acá en 2. Recuerden que la presión a la misma altura o sobre la misma referencia debe ser igual, independiente de los fluidos, ¿no? Entonces por eso es que uno queda más alto que el otro, pero las presiones ahí son iguales. Entonces voy a decir, la presión en el punto 1 tiene que ser la misma presión en el punto 2. Listo.
calculemos la presión en el punto 1. La presión en el punto 1, fíjese que es debida, ahí está, debida a la columna del mercurio que hay sobre el punto 1. Como el mercurio es un líquido, recordemos que la presión en un líquido se calcula la densidad del líquido, o sea, en este caso la densidad del mercurio, que recuerden que es Hg, por la gravedad, por la altura de la columna. Pero como estoy, ojo, miren la referencia, ¿no? Estoy desde acá, desde la línea roja, hasta aquí, hasta arriba, ¿cuánta altura hay? Entonces yo veo que hay H1 hay de acá a acá y H de acá a acá. Eso quiere decir que toda esta altura de este cilindro es H, este H más este H1. Entonces aquí voy a colocar esto, densidad por gravedad por altura de la columna, H más H1. Ese es para calcular la presión en el punto 1 debido a la columna de mercurio. La presión en el punto 2 debido a la columna de agua. Entonces eso es la densidad del agua, ¿cierto? Del H2O, por la gravedad, por la altura de la columna de agua, que en este caso es la altura 2. Y ahí está. Ahora, si analizamos las ecuaciones acá o la igualdad que acabamos de obtener, esta gravedad la puedo cancelar con esta gravedad porque son exactamente las mismas. ¿Listo? Las densidades del mercurio y del agua las conozco. La altura 2, que es la altura de la columna de agua, que la hay acá, mírenla, 20 centímetros. La altura H es la que me preguntan, esta altura H, mire. Y la altura H1, fíjese que aquí la tengo arriba relacionada con la altura H. Entonces lo que voy a hacer es, en cambio de esta altura H1, coloco su equivalente para que todo me quede en función de H. Bueno, y ahí está, reemplacé H1, ¿cierto? Como área 1 por H sobre área 2, área 1 por H sobre área 2. Y ahora, ¿qué tengo que despejar acá? H, ¿cierto? Si yo quisiera trabajar el problema sin números, pues yo puedo despejar aquí H. ¿Cómo? Simplemente esta densidad del mercurio, pues pasaría aquí a dividir, ¿cierto? Sacaría de estos dos, de acá de estos dos, factor común H. Bueno, y ahí está. H factor común, como están los dos términos, H factor común de, si saco el H me queda 1, si saco el H queda A1 sobre A2. Ahora, este factor está multiplicando porque es factor común, pasaría a dividir acá, mírenlo. Y ahí obtendría ya el valor de H. Esta sería la fórmula que me permite calcular H, que es lo que nos interesa, lo demás es simplemente reemplazar. Y ahí está, ahí hemos reemplazado. Lo primero, pues mirar las unidades. Recuerden, la densidad del agua es 1, cancelo gramos centímetro cúbico con la densidad del mercurio, 13,6, ahí me faltó una partecita, 13,6. También gramos sobre centímetro cúbico, 13,6 gramos sobre centímetro cúbico, ahí cancelar las unidades. Acá las áreas se dan en centímetros cuadrados se cancelan y no me quedan dimensiones. O sea que acá lo único que me quedaron son centímetros, claro, porque es que estoy trabajando una altura. Y ahora, si hago operaciones, pues 1 por 20, 20 en el numerador, ¿cierto? Sobre, bueno, 20 centímetros. Sobre, aquí que me queda. Aquí me 10, dividido en 5, 2, más 1, 3. Entonces me quedaría 3 por 13,6. Y abajo no hay unidades. Y ahí ya calculo la altura. Entonces la altura H, esta altura me da 49 centímetros. ¿Listo? Y entonces aquí ya quedó determinada H. Entonces recuerde, la altura de esta columna, aquí está, la altura de esta columna me dio 20 centímetros y 20 centímetros de acá a acá. Y aquí 0,49, medio centímetro. Mientras que esta columna tiene que ser de 20 centímetros, esta solo de medio, acá, está de medio centímetro y todo está de 49 centímetros. Así es como va a quedar la situación. Bueno, vamos con el otro problema. Pero bueno, antes de ir con el otro problema, ojo, si aquí me pidieran determinar, por ejemplo, esta altura H1, pues aquí ya está, ¿cierto? La altura H1 sería esta altura H que acaba de encontrar por el área 1 sobre el área 2. Y ahí ya me daría H. Entonces ya puedo determinar todas las alturas para que lo tengan en cuenta en otros problemas. El siguiente problema es el ejercicio 5.12 de la física de Tippens, que nos dice: dos líquidos que no reaccionan químicamente, o sea, no se van a mezclar, se encuentran en un tubo doblado
ahí como el de la figura, que es un tubo en uno. Ahí, aquí se alcanza a ver donde se encuentran los dos líquidos, pero que no reaccionan químicamente, no se mezclan, se separan, como el agua y el aceite, ¿cierto? Nos piden, demuestre que las alturas de los líquidos por encima de la superficie de separación es inversamente proporcional a sus densidades. Aquí está, mire. Tengo que demostrar que H1 sobre H2 es igual a ρ2 sobre ρ1. ¿Entendieron el ejercicio anterior? Pues este es más sencillo, porque vamos a utilizar un hecho que aplicamos acá. Entonces, fíjense en lo siguiente. Yo he trazado acá dos líneas. Esta línea, pues aquí para mirar hasta dónde llega H2, ¿cierto? Que es la altura de la columna 2. Esta es la altura de la columna 1 del otro líquido, ¿cierto? Aquí están separados los dos líquidos. Donde están separados los líquidos tomo un nivel de referencia. Esta como es la columna 1, este punto lo voy a llamar el punto 1 y en este punto 1 voy a calcular una presión que la voy a llamar presión 1. Al mismo nivel, pero al otro lado, estará el otro líquido y aquí hay una presión 2. Como la presión 1 y la presión 2 están sobre la misma línea de referencia, ya sabemos que esa presión 1 debe ser exactamente igual a la presión 2. Ahora, la presión 1 es la presión debida a toda esta columna, mire, que es el mismo líquido y que tiene una altura H1. Entonces vamos a decir que como es un líquido, la presión en un líquido es la densidad del líquido, que será la densidad del líquido 1, ¿cierto? Por la gravedad, por la altura de la columna 1, igual a, esa es la presión en este punto P1 debido a esta columna de líquido, que es exactamente la misma presión 2 porque están sobre la misma línea de referencia, pero esta presión 2 la ejerce es este líquido, el líquido que tiene densidad ρ2. Entonces recuerde que presión en líquido es la densidad, entonces sería ρ2 por la gravedad por la altura de la columna del líquido, que en este caso como es otro líquido entonces tiene altura H2, ahí se muestra. Listo, H2. Acá como la gravedad es la misma, la podemos simplificar y ¿qué nos queda? La densidad 1, ¿cierto? Por la altura 1 igual a la densidad 2 por la altura 2. Y fíjense lo que nos piden, que relacionemos las alturas y las densidades. Entonces yo dejo en un lado las alturas, quiere decir que esta altura que está aquí multiplicando la bajo a dividir a H1 y esta densidad 1 que está multiplicando a H1 la bajo a dividir a la densidad 2 y entonces me queda altura 1 es a altura 2 como densidad 2 es a densidad 1. Listo, y ahí está lo que me están pidiendo. Bueno, y esto se sacó fácilmente, fíjense, esto se sacó fácilmente, pues porque ya habíamos hecho este problema y ya habíamos aplicado ese hecho acá. Miremos el último problema. El ejercicio 5.14 de la física de Tippins, que dice, un manómetro de presión de agua indica una presión de 50 libras por pulgada cuadrada. Bueno, supongamos que este es el manómetro. Acá, al tomar la medición, me dice que la presión ahí es de 50 libras por pulgada cuadrada. Bueno, estas son unidades de presión del sistema inglés. Recuerde, esto es PSI. Y dice que esa presión es al pie del edificio, en la base del edificio, aquí en la entrada. Dice, ¿cuál es la máxima altura a la cual subirá el agua en el edificio? Entonces, si esa agua no es impulsada por ningún motor, no se le coloca motobomba, ¿hasta qué piso nos subirá? ¿Hasta qué altura subirá el agua? Llegará hasta la altura que calculemos, ahí vamos a poder ver el agua, pero seguramente de pronto no se botará del tubo, sino que vemos que hasta ahí llegó la altura del agua. Bueno, y ahí está hecho nuestro dibujo. Esta es la tubería de la calle. Aquí llega la presión con 50 libras pulgada cuadrada, sube por el tubo y acá exactamente llega hasta acá, ahí ni se bota nada. Esa es la altura máxima que subió, la vamos a llamar H. Entonces, ¿cómo solucionamos? Pues yo digo la presión acá. Entonces la presión acá es la presión a la que viene el agua, pero la presión acá también es la presión de esta columna de agua. Entonces voy a igualar las dos presiones, la presión a la que viene el agua por la tubería con la presión de la columna de agua que está de este punto hacia arriba. Y como la presión de la tubería del agua son 50 libras por pulgada cuadrada
igual a la presión de la columna de agua, que por ser un líquido, recuerde, es ρGH, donde ρ es la densidad del líquido, entonces libras pulgada cuadrada, listo, G es la gravedad y H la altura. Pero recuerde que para el sistema inglés, ρ por G me da, bueno, para el sistema internacional también, ρ por G me da el peso específico. Y del sistema inglés el peso específico del agua es 62.4 libras sobre pie cúbico, que es lo mismo que 0,03611 libras sobre pulgada cúbica. Obviamente, como yo vengo trabajando en pulgadas, pues seguiré trabajando en pulgadas. Entonces aquí el peso específico tomo 0,03611 libras sobre pulgada cúbica. Y esto por la altura. Ahora, esto que está aquí multiplicando, sencillamente lo pasamos a dividir, ¿cierto? Y ahí está. La altura es 1384 pulgadas, ¿no? Porque libras y libras se cancela, pulgada cuadrada y pulgada cúbica, cancelo 2, me queda una. En el extremo, o sea, va para el numerador. Entonces, la altura a la que sube el agua con esta presión de entrada es a 1384 pulgadas aquí sobre el edificio. Para que se lleven una idea, esos son aproximadamente 115.384, que vienen a ser 115.384 pies y aproximadamente 35.2 metros. Hasta 35 metros puede subir el agua en el edificio. Algo que quizá me hizo falta aclarar es que recuerden que presión absoluta es igual a la presión del líquido ρGH más la presión externa, que en este caso la presión externa a la que está siendo aquí sometido el líquido es la presión atmosférica, ¿cierto? Presión atmosférica. Pero recuerden que si yo llevo este término al otro lado, la presión absoluta menos la presión atmosférica es igual a ρGH. Y a la diferencia entre presión absoluta y presión atmosférica es lo que se conoce como presión manométrica, que es el valor que me están dando ahí. Entonces, esta presión manométrica que me dan acá, miren, presión manométrica, por eso aquí me lo mencionan, manométrica. Entonces es ya la diferencia entre la presión absoluta y la atmosférica, por eso reemplacé ese valor acá y ahí se obtuvo esa altura. Hasta aquí la solución de los ejercicios. No se les olvide compartir el video, suscribirse al canal para disfrutar de más ejercicios de estos temas. Nos vemos en el próximo video.